Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de inteligencia eficiente. Y vamos a continuar con nuestra macro para trasladar cosas desde Excel a un PowerPoint. En este caso, ahora veremos las imágenes, cómo trasladamos imágenes. Entonces vamos a tener dos métodos. Aquí ya vamos a continuar con los reemplazos de texto y después vamos a tener las imágenes que podemos colocar tanto la ruta de la imagen o bien el nombre de una figura que tengamos en nuestro libro de Excel. En este caso es una figura que se llama ciencia. Y esta figura hace referencia a esta imagen de acá. Es decir, si queremos trasladar esta imagen a nuestra presentación de PowerPoint también lo podemos hacer, o simplemente pegar la ruta también podría funcionar de esa manera. Entonces aquí yo tengo justamente mi presentación ya adaptada para que aquí coloquemos la imagen número 1 y aquí la imagen número 2. Como pueden ver, esta tiene una forma de círculo, pero no tenemos ningún problema con eso. Vamos a guardar nuestra presentación y si nosotros corremos nuestra macro, veremos que está colocando pues justamente esta imagen que viene desde una ruta de nuestra computadora o esta de acá que viene directamente desde el libro. Si quieren aprender a hacer esto, quédense hasta el final de este video. Muy bien, pues vamos a comenzar. Lo primero que haremos será reemplazar estas dos imágenes, tanto esta de la presentación número 2 como esta de la presentación número 3, y conservando esta forma circular que tiene esta imagen. Entonces lo que vamos a hacer es guardar estas dos imágenes en una carpeta que nosotros ya tengamos destinada, por ejemplo esta de aquí. Aquí yo tengo esta carpeta imágenes y es ahí donde lo estoy poniendo. Entonces les recomiendo mucho tener esa carpeta. Vamos a hacer lo siguiente, aquí lo podemos ir a guardar como imagen y ahí es donde las van a colocar. Entonces, ya que tenemos guardadas nuestras imágenes, vamos a eliminarlas para insertar una forma, que es la forma que va a tener nuestra imagen, donde va a venir nuestra imagen para que tenga todas las dimensiones de esa forma. Entonces, aquí en la imagen va a ocupar el tamaño de todo este rectángulo. Vamos a quitarle solamente aquí los bordes, aquí sin línea, y vamos a darle el nombre que va a tener su etiqueta. Recordemos que empezábamos entre corchetes y vamos a poner img-1 para que ahí estemos nombrándolo, que va a ir nuestra primera imagen. Recordemos que esto solamente es ilustrativo y en el panel de selección es donde de verdad tenemos que cambiarlo, porque es aquí donde la macro va a saber identificar esa forma. Entonces vamos a poner aquí img1. Perfecto, le damos enter y ahí lo tenemos. Hacemos lo mismo con este de acá. Entonces eliminamos esta imagen y vamos a insertar en esta parte una forma que va a ser una elipse que va a venir desde acá en medio. Vamos a colocarla así, que ocupe todo esto y de igual manera que tenga las mismas dimensiones o lo más parecido posible al círculo. Entonces ya lo tenemos de esta manera. Se llama elipse 8. Entonces vamos a cambiarle su nombre, le damos doble clic y esto va a ser img-2 entre corchetes. Lo copiamos, vamos a esta parte de selección y aquí es donde también vamos a colocar ese nombre, damos enter. Muy bien, entonces con esto ya estamos indicando en dónde va a colocar nuestra macro las dos imágenes, o podemos hacerlo con todas las demás. Entonces vamos a darle aquí en guardar y ya podríamos cerrar nuestra presentación para ir con Excel. Entonces vamos a abrir nuestro Excel en el mismo punto en el que nos quedamos en el capítulo 1, donde pues empezamos a ver la parte de cómo cambiar texto. Ahora ya vamos a cambiar imágenes. Entonces vamos a colocar aquí en nuestra tabla estos nuevos reemplazos. Entonces el identificador de diapositiva, recordemos que es en donde vamos a colocar la primera imagen. Entonces es en la diapositiva número 2 y la diapositiva número 3. Entonces vamos a poner aquí 2 y aquí 3. La etiqueta de identificación es img-1 y en esta parte es lo mismo, pero es img-2. Muy bien. El tipo aquí sí cambia porque el tipo ya no es 1 que es texto, sino que sería el 2 que corresponde a las imágenes. Entonces vamos a poner aquí un 2 y su valor. Aquí vamos a tener dos métodos de reemplazo para imágenes. Una que venga desde una ruta y la otra que venga desde una imagen en el mismo libro. Entonces, para poder hacerlo con una ruta, simplemente nos vamos a nuestra carpeta de imágenes y aquí es donde iba la imagen 1. Entonces vamos a copiar su ruta de acceso y la vamos a colocar en la celda. Entonces la vamos a colocar acá. Pero en el caso de la otra,
ahí esa imagen va a estar en nuestro libro, vamos a colocarla aquí debajo. Entonces simplemente vamos a insertar aquí una imagen, copiamos esta ruta, que es donde tengo mis imágenes, y aquí nos vamos a insertar, vamos a hacer de cuenta que tenemos ya una imagen, entonces vamos a agregarla en este dispositivo, y aquí buscamos esto, colocamos nuestra imagen, e imaginemos que ya tenemos diferentes imágenes en nuestro mismo libro que queremos pasar a nuestra presentación en PowerPoint. No importan las dimensiones porque al final de cuentas se va a adaptar a las dimensiones que tenga la forma que nosotros hicimos en nuestra presentación. Lo importante aquí es que también esto tenga un nombre. No tiene que ser el mismo que tiene en nuestra presentación, simplemente es algo que también nos ayuda a nosotros. Vamos a ponerle, por ejemplo, aquí, vamos a ponerle ciencia. Aquí entre corchetes, nada más como para que sepamos que esto corresponde a un marcador, a un identificador. Entonces le ponemos aquí ciencia y ahí, en realidad aquí nosotros vamos a colocar ese nombre. Vamos a ponerle aquí ciencia. Entonces vamos a tener para este mismo tipo dos maneras de poder insertar la imagen, desde una ruta y desde una imagen que ya se encuentre dentro de mi libro. Entonces, ya que tenemos esto, vamos a empezar ahora sí con nuestro código. Nos vamos aquí a Programador, Visual Basic, y acá en esta parte es donde vamos a empezar a editar. Primero que nada vamos a tener que modificar un poquito este primer código, que es el código principal, porque se dan cuenta, por cada fila, o sea, está haciendo el recorrido, actualmente lo que hace es llamar a la función de cambiarlo desde un texto, y esto pues ya no sería válido porque ya tenemos diferentes tipos. Anteriormente sí, porque solamente era tipo 1. Pero como ya tenemos el tipo 2 agregado, ahora necesitamos primero que nada agregar algo, una nueva subrutina extra que se va a encargar de distribuir lo que va a empezar a leer esta fila y va a decir, ok, tú eres para texto porque aquí dice que eres tipo 1, entonces vamos a llamar a la función de texto que generamos en el video anterior. Pero ya cuando lleguemos a estas filas dice, ok, tú eres de tipo 2, esta celda es la que me va a ayudar a indicarle en dónde, qué método va a utilizar y va a decir, ok, tú eres de imágenes, entonces vamos a utilizar otro código que es el de imágenes. Entonces, para eso vamos a generar la siguiente subrutina. Vamos a ponerle aquí debajo una subrutina que se va a llamar Excel to PPT Handler. Con este handler es como un manejador que me va a decir para dónde van a ir. Entonces, aquí vamos a colocar todo ese código. Para esta subrutina vamos a poner aquí que vamos a recibir un método. Ese método va a ser de tipo integer. Perfecto. Entonces necesitamos esto y vamos a hacer lo siguiente. Select case method y cerramos el end select. Ok. Entonces un select case lo que hace es como dice por casos. Entonces en el caso de que el método sea 1 es llamar a la función text to ppt, que es esta de acá. Muy bien, y en el caso de que sea un tipo 2, vamos a llamar a una nueva subrutina que todavía no generamos, que vamos a hacer a continuación, que se llama image to ppt. Primero para texto y el siguiente para imágenes. Nada más que recordemos que esta, ahorita que ya la generamos, me está pidiendo unos argumentos que no son opcionales, o sea, los tengo que pasar. Entonces me pide un slide, vamos a ponerle aquí un slide, un string identifier y un string replacement. Es decir, en qué slide lo vamos a reemplazar, cuál va a ser el identificador y cuál va a ser el reemplazo. Entonces estos también se los tenemos que mandar desde aquí, deben de venir acá en el parámetro como parámetros para que sepa cómo llevarlos, o sea, los va a estar distribuyendo. Aquí vamos a poner string identifier y por último string replacement. Muy bien, que son justamente estos de acá, ¿no? Los que nos estamos mandando desde aquí. Entonces en esta parte nosotros necesitamos primero, en lugar de llamar aquí al text to ppt, vamos a mandar a llamar a esto, y este es el que se va a encargar de leer el método y decir, ok, tú vas a text to ppt. Entonces para eso nosotros necesitamos declarar una variable más acá en esta parte, hasta arriba, que se va a llamar, vamos a ponerle aquí, dim method
index y va a ser de tipo long. Ok, o vamos a ponerlo de tipo integer porque pues no son muchos números, no tiene caso que utilicemos una variable de tipo long. Entonces method index va a ser de tipo integer y aquí es donde la vamos a estar leyendo porque viene por cada fila, o sea este va cambiando dependiendo de la fila. Entonces el method index va a ser igual a row.cells y estamos en la fila, siempre es 1, pero en la columna vamos a ver, la columna sería la 2, la 3 sería la columna número 3, ahí es donde viene el método. Entonces cambiamos aquí, coma 3, punto text, punto value, perdón, porque es aquí sí es un número. Entonces aquí ya lo tenemos y en lugar de mandar a llamar a esto, vamos a mandar a llamar a Excel to ppt. Entonces el primer parámetro no es el slide, estos ya son los 3 parámetros finales. Entonces el parámetro principal, aquí me lo está pidiendo, es el method index. Ok, entonces por cada fila que vayamos haciendo vamos a extraer ese método y lo vamos a mandar acá. Entonces el method index va a venir aquí, aquí la presentación, aquí el identifier y aquí el replacement. Entonces ahí es donde podemos hacer esa parte y ya en dado caso, por ejemplo, ahorita no va a cambiar nada en nuestro código porque el method index siempre va a ser uno para los de texto y va a decir, ok, tú te vas para acá y lo que ya llevamos arrastrando que es el slide, el identifier y el replacement se van para acá. Entonces es algo muy similar que vamos a hacer también aquí. Necesitamos el slide, necesitamos el identifier y necesitamos el replacement. Ok, pero esto pues ya es para otros métodos, ¿no?, que vamos a generar a continuación. Entonces ya tenemos esta parte, vamos a generar esta nueva subrutina que se va a llamar image to ppt. Y aquí es donde viene lo nuevo. Entonces para poder, recordemos que esto tiene diferentes parámetros, entonces de hecho son los mismos, voy a copiarlos desde el texto ppt, que son estos de acá. Entonces los copiamos aquí y los pegamos acá. Son estos 3 parámetros los que necesitamos. Tenemos el slide, el identificador y el replacement. Muy bien, entonces necesitamos declarar una primera variable aquí, que se va a llamar Excel shape, que va a ser de tipo shape. Ok, necesitamos declarar también una variable shape tal cual, que va a ser de tipo, en este caso, PowerPoint.shape. Ok, necesitamos una variable temporary path, que va a ser un path temporal para la imagen y va a ser de tipo string también. Y necesitamos, ya con esto son todas las variables. Entonces primero necesitamos saber en dónde se encuentra nuestra imagen, nuestra figura, en donde vamos a hacer ese reemplazo dentro de nuestra presentación de PowerPoint. Entonces recordemos que eso es con el identificador, como lo estábamos haciendo en el video anterior. Entonces para eso aquí vamos a setear nuestra variable shape, set shape, y va a ser igual a slide.shapes, es decir, a las shapes significa forma. Entonces lo que va a hacer es, tenemos todas estas formas, vas a buscar la que en este caso, ahí vamos a mandarle el img2 porque es identificador. Entonces de todas estas formas identifica la que tiene esto de acá. ¿Y cómo lo vamos a mandar? Recordemos que este viene desde el string identifier. Entonces vamos a ponerlo aquí. Muy bien, entonces desde acá viene el string identifier y ya con esto estamos referenciando con esta variable shape para poder identificar a qué figura es a la cual le vamos a colocar nuestro reemplazo. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos dos maneras, ¿no?, tanto con una ruta o como con el nombre. Entonces primero nos vamos a preguntar justamente si es una ruta. Entonces vamos a poder hacer una pregunta if dir, vamos a poner aquí dir, y en este caso va a venir el valor de nuestro string replacement, que aquí es donde vendría la ruta en caso de que esto sea una ruta. Entonces si esto es diferente de nada, quiere decir que esto sí es una ruta válida, o sea que sí es una ruta que se encuentra en nuestra computadora de un archivo, es decir, de una imagen. Entonces en ese caso lo que vamos a hacer es simplemente decirle shape.fill, vamos a llenarlo, .userPicture, y aquí ya viene, aquí me pide el picture file, es decir, la ruta de la imagen, y esa ruta de la imagen pues va a ser exactamente el string replacement.
Entonces, desde una imagen es muy sencillo. Simplemente le mandamos nuestra ruta, que en este caso sería esta de acá, y listo, con eso lo estaría llenando. Entonces, simplemente como ya agregamos un texto aquí, también hay que quitárselo para que no se vea la imagen y aparte el texto. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En esta parte, vamos a decirle shape.textFrame.textRange.text es igual a nada. Es decir, vamos a quitarle el texto que tenga en ese momento. Entonces, así quedaría de esa manera. Es en el caso de que sea una ruta. Pero ¿qué pasa si no es una ruta? Entonces aquí viene un else. Es decir, si esto no es una ruta, ahí cambia totalmente el método. Aquí vamos a tener que guardar esta imagen. Para poder trasladarla no es tan sencillo como simplemente decir copia esta imagen y pégala allá, sino que tenemos que llevarnos esta imagen, descargarla, es decir, llevárnoslo a una carpeta en nuestra computadora y desde esa ruta ya que la sacamos, ahora sí hacer como lo hicimos con esta de acá, ¿no? Con esta que es la ruta. Ese es el método en el que se hace, entonces es un poquito más laborioso. Tenemos que crear una imagen temporal en nuestra computadora, guardarlo en una ruta específica y de ahí pues justamente llevarla a la presentación de PowerPoint. Entonces necesitamos hacer lo siguiente. Necesitamos primero saber en dónde se encuentra esta figura, porque recordemos que lo que tenemos en este caso es el nombre de la figura o de la forma. Entonces puede que yo tenga aquí muchas hojas. Entonces para saber en qué hoja está esa forma, tenemos que hacer una búsqueda en todas las hojas del libro. Primero que nada, tenemos que buscar esta forma. Es decir, primero lo vamos a buscar en esta, que es la primera hoja, después lo vamos a buscar acá y es como de, bueno, aquí sí tienes una forma que se llama ciencia. Entonces ya la identifiqué. Eso es lo que vamos a estar haciendo. Entonces vamos a poner aquí la variable setExcelShape, es decir, nuestra forma de Excel va a ser igual a una función que todavía no creamos, pero que vamos a generar a continuación, que se llama findShape, es decir, encuentra la imagen. Y ¿qué es lo que le vamos a decir? Le vamos a mandar el string replacement, tal cual. Muy bien. Entonces, ya que tenemos esto, vamos a generar esta función. Esta función lo que va a hacer es regresarme, pues justamente la forma para que yo la pueda exportar a una imagen temporal y de ahí también obtener su ruta. Entonces tenemos aquí la función findShape y lo que vamos a hacer es primero empezar a buscar a lo largo de todas nuestras hojas en el libro. Entonces primero necesitamos declarar una variable ws que va a ser de tipo worksheet. ¿Okay? Necesitamos declarar una variable sh que sea de tipo shape. Entonces, como les decía, primero necesitamos ir por cada, aquí escribimos for each, por cada hoja en thisworkbook.sheets.worksheets, aquí. Entonces le estamos diciendo, por cada hoja que te encuentres en el libro, si tenemos 10 hojas, entonces por cada una de las 10 hojas vamos a empezar a iterar. Entonces por cada hoja que te encuentres, empieza a buscar a lo largo de las figuras que tenga esa hoja en específico. Entonces primero estamos haciendo un recorrido a lo largo de las hojas. Y en cada hoja nos vamos a detener a ver cuáles son las figuras que tiene. Entonces en este caso, por ejemplo, tenemos la figura botón 1. Y en el siguiente ya tenemos la figura ciencia. Pero ¿qué tal si tenemos 10? Pues tendremos que hacer la búsqueda y hasta que la encontremos es donde vamos a salir de esta función. Entonces después de eso declaramos otro ciclo for each que vaya por cada figura en ws.shapes. Ok, ponemos aquí un next y esos son los dos ciclos que necesitamos, un ciclo dentro de otro. Y ahora nos vamos a preguntar si sh.name, es decir, si el nombre de la figura es igual a lo que yo estoy buscando, vamos a ponerle aquí string shape name, entonces en este caso ya la encontramos, quiere decir que ya encontramos esa figura y ya nos podríamos salir de la función, pero tenemos que darle ese valor. Entonces set findShape va a ser igual a ese sh que encontramos y podemos salir de la función para que ya deje de buscar, ¿no? Entonces si lo encuentro por ejemplo en la segunda hoja, ya no va a tener que buscar en la tercera, ni en la cuarta, ni en la quinta. Es así como va a estar funcionando. Entonces ya tenemos esta parte, solamente que el string shape name viene como un parámetro, nosotros se lo vamos a mandar. Entonces lo tenemos que poner acá y va a ser de tipo string
y esta función me va a regresar un shape. Perfecto. Entonces ya lo tendríamos de esta manera, y ese es el código para poder encontrar la figura que deseamos. Una vez que la hayamos encontrado, tenemos que hacer otra cosa, tenemos que hacer el guardado. Tenemos que poner aquí una función que me arroje, que me devuelva cuál va a ser su ruta temporal. Entonces vamos a poner aquí temporary image, vamos a ponerle aquí, o temporary path, por ejemplo, va a ser igual a create temporary picture. Es decir, vamos a generar una nueva función que a partir de este shape que ya encontramos, aquí vamos a escribir Excel shape, se lo vamos a mandar. A partir de este shape lo mande a una carpeta temporal para que ahí esté guardado, y ya vamos a sacar y nos va a devolver esa ruta, va a decir ok, ya la guardé y está en esta ruta. Entonces necesitamos generar esta función también, create temporary picture. Vamos a ponerla acá y es una función y me va a regresar nada más la ruta, entonces va a ser de tipo string, o sea me va a regresar una cadena con la ruta de esa imagen. Entonces para ello necesitamos declarar las siguientes variables. Necesitamos declarar chart as chart object. Aquí sí es un poquito más laborioso el código, pero tampoco es algo tan complicado. Necesitamos declarar también una variable imagePath. Vamos a ponerle aquí imgPath, que sea de tipo string. Y ese imagePath es el en donde lo vamos a estar guardando. Entonces vamos a construirlo. El imagePath va a estar guardado en environ. Vamos a escribir aquí environ temp. Con environ temp lo que estamos haciendo aquí es hacer referencia a una carpeta que todos tenemos en nuestras computadoras que se llama temp, que es justamente donde guarda los temporales. Entonces así muchos programas así funcionan. Lo que llegan a ocupar lo guardan temporalmente dentro de esta carpeta. Entonces aquí le estamos diciendo busca la carpeta de temporales de esta computadora, así lo tienen que escribir, no hay ningún problema. Entonces aquí ya con eso encontramos la ruta de los temporales, y después lo vamos a unir con un slash para que tenga W. Vamos a ponerle aquí, en este caso necesitamos mandarle el shape. Entonces antes de eso, como parámetro, necesitamos mandarle el shape. Recordamos que aquí sí se lo estamos enviando como un Excel shape. Entonces vamos a poner aquí WS shape, que sea de tipo, aquí es una W, ok, WS shape que sea de tipo shape, ok, es el que le estamos mandando. Entonces lo vamos a guardar ahora sí para completar la ruta con lo que tengamos en wsShape.name, es decir, como se llame la imagen. Creo que aquí podríamos tener problemas, estoy viendo, si nuestra imagen tiene estos corchetes. Entonces simplemente vamos a quitárselos para que no tenga corchetes, porque si lo hacemos así pues no va a poder generar una ruta válida, porque los nombres de los archivos ya ven que no pueden tener pues esto, ¿no? Entonces al menos al inicio me parece que no pueden tener un corchete. Sí lo pueden tener, pero en medio o al final. Vamos a dejarlo de esta manera, como ciencia nada más, sin los corchetes. Entonces ya tenemos esto, verificamos simplemente que sí lo tengamos acá en el panel de selección. Sí, ok, ya se llama ciencia tal cual, como para que nos aseguremos de eso, y la extensión va a ser .png. Ok, entonces con PNG ya lo vamos a estar guardando, y ahora nada más necesitamos copiar este código de acá. Como está un poquito largo, yo ya lo tengo aquí en mis notas, entonces lo voy a pegar para que ustedes lo puedan ver y ahorita se los explico. Entonces simplemente vamos a generar una nueva gráfica, en este caso chart significa gráfica. Entonces necesitamos generar una nueva gráfica que va a ser tal cual una copia de la imagen. O sea, aquí nos estamos fijando cuál es el left, es decir, en donde se encuentra en la izquierda de la imagen, el width, es decir, el ancho de la imagen, el top es el largo y la altura, perdón. Entonces aquí vamos a generar tal cual una imagen que sea una copia, pero en realidad no sería una imagen, sería un chart object. Entonces así lo que estamos haciendo acá, porque de esa manera es como ya lo podemos exportar para guardarlo. O sea, una imagen de Excel no nos permite llevárnosla, sino es que lo generamos como un chart, como una gráfica. Entonces, eso no quiere decir que ese es el método para guardar gráficas, y eso lo vamos a ver más adelante. Ahora lo que necesitamos es hacer lo siguiente.
Voy a copiar otras líneas de código que también ya tengo y ahorita se las explico. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Pegamos esto. Entonces vamos a explicarlo. Aquí le estoy diciendo que la figura de la nueva gráfica que acabamos de generar no va a tener ningún relleno, no va a tener línea. Así lo estamos haciendo, no va a tener línea, no va a tener relleno. Después de eso lo que hacemos es copiar nuestra shape, es decir, aquí estaremos copiando esto y lo vamos a pegar en nuestra nueva gráfica, porque la gráfica ahorita está vacía, nada más tiene las mismas dimensiones que la imagen y todo, pero todavía no tiene contenido. Entonces aquí lo vamos a activar, es decir, como si lo estuviéramos seleccionando esa nueva gráfica, la vamos a seleccionar y ya que está seleccionada la vamos a pegar ahí nuestra imagen que acabamos de copiar. Entonces ya la estamos pegando, ahora ya no es una imagen como tal, sino que es una gráfica y ya nos permite mediante un comando que se llama export, que solamente es para el tipo de dato chart object, nos va a permitir exportarlo a una ruta, que es justamente esta ruta ImagePath. Entonces en esta ruta pues ya lo vamos a estar generando y ya una vez que la hemos exportado ya podemos eliminar esa gráfica temporal, o sea, el usuario no se va a dar cuenta que generó todo eso, lo va a estar eliminando así como lo creó. Ya una vez que cumplió su función la eliminamos y le decimos que la función createTemporaryPicture va a ser igual a la ruta de la imagen donde se guardó. Entonces es básicamente eso lo que está haciendo esta función, porque es la manera en la que se pueden trasladar esas imágenes. Y ahora sí, ya que tenemos esta ruta y ya tenemos la imagen de manera temporal, podemos regresar a esta parte. Recordemos que esta función me va a devolver esa ruta, entonces aquí ya lo vamos a guardar en temporary path. Y ahora sí, podríamos simplemente reemplazar esto, es decir, vamos a copiarlo y le vamos a decir que shape.fill user picture ya la podemos rellenar, pero aquí no va a ser string replacement, va a ser temporary path, que ya va a ser una ruta válida de una imagen temporal. Y aquí también le estamos quitando el texto y solamente tenemos que agregar lo siguiente. Vamos a ponerle aquí un kill temporary path. De igual manera que lo hicimos con el chart object que estaremos generando, que es la gráfica temporal, también vamos a eliminar esa imagen temporal de la carpeta para que no se quede ahí ocupando espacio en la memoria de nuestra computadora. Entonces, con este comando kill lo que estamos haciendo es pues eliminarla, no hay más. Y listo, con esto ya tendríamos pues todo para nuestro manejador de imágenes. Vamos a probar cómo funciona. Entonces podríamos cerrar esta parte y vamos a correr la macro a continuación. Si tenemos algún error, ahorita mismo lo corregimos. Entonces le damos aquí en iniciar. Ok, aquí me faltó justamente en esta parte decirle que los tipos para el identifier y el replacement. Entonces vamos a copiar esto que ya contiene los tipos de datos. Ok, me pide que vuelva a correr la macro desde cero, entonces cerramos, vamos a guardar estos cambios y volvemos a correr nuestra macro. Ok, me está mandando este error, dice que IMG1 no estuvo encontrado en nuestra presentación de PowerPoint y vamos a darle aquí en finalizar. Si verificamos nuestra ruta, todavía tengo la ruta de la presentación anterior, es decir, del capítulo 1, aquí podemos ver. Entonces nada más me faltó esa parte también, vamos a darle aquí en no guardar y tenemos que depositar la ruta de esta nueva presentación que acabamos de generar, que en realidad es del capítulo 2. Entonces copiar como ruta de acceso. Y esta aquí ya es la que tiene los identificadores nuevos de la imagen. Entonces vamos a darle aquí en iniciar de nuevo. Ok, aquí me dice que no tengo un... Aquí es por esta parte, me faltó cerrar este bloque if. Ok, vamos a correrla. Parece ser que ahora sí ya funciona. Y como podemos ver, sí me pegó la imagen, en este caso que venía desde una ruta. Y acá la imagen que la cambiamos viene desde nuestro libro, ¿no? Que es justamente esta imagen de acá. Entonces estaría funcionando correctamente nuestra macro sin ningún problema. Y ya una vez que corregimos esos errores, ¿qué les pareció? Déjenme en los comentarios si tienen algún problema o alguna duda.
En el siguiente video veremos otros métodos para poder hacer los reemplazos. Me parece que vamos a ir con gráficos o ya nos iremos directamente con las tablas dinámicas o tablas normales. Todavía está en veremos, pero bueno, no olviden suscribirse si todavía no lo han hecho y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Que estén muy bien, muchas gracias.